Ustedes pueden creer que ya estamos las 4 semanas en este año, como vuela. Vuela el tiempo, pero la clave es qué hacemos durante ese tiempo. Si el tiempo se nos va muy rápido, estamos aprovechando ese tiempo, estamos mirando al pasado, estamos, en vez de vivir el momento, estamos viviendo de qué es lo que se aproxima. Queremos ver más allá de que luego del COVID, ¿qué va a haber? Pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Y hemos visto a varios personajes en la Biblia de que ellos en ese momento habían tirado la toalla o en ese momento habían fracasado. Por ejemplo, la semana pasada vimos a cómo el rey David dejó que un momento de ociosidad, de pereza en su palacio, cayera en tentación y mintió y mató, cometió adulterio. Pero la clave de todo esto no es de cómo él falló, sino cómo él vino a los pies del Señor y decidió rendirlo todo delante de él. Y vimos cómo en el Salmo 51 él describe todo ese tiempo, todo ese corazón arrepentido, contrito y humillado, con un deseo de hacer un nuevo comienzo en su vida, un reinicio. Y eso es lo que estamos platicando esta serie, de que no importa cuántas veces nos caigamos, no importa los fracasos, lo que importa es que sepamos levantarnos, sepamos de que el Señor está ahí con los brazos abiertos para levantarnos, aprender de esas fallas, de esos fracasos y no decir, bueno, ya no hay esperanza, yo le he fallado mucho al Señor, me siento solo, no tengo familia, compañía, a todo el que le ayudo me ha calumniado, me ha dado la espalda. Usted ponga una línea, una lista larga. Todos hemos tenido experiencias similares en ese sentido, que hemos ayudado a alguien y nos da la espalda. O pensamos que estamos haciendo la obra del Señor y todo se viene abajo. Señor, yo estaba dedicando mi tiempo, mi servicio a ti. ¿Por qué está sucediendo esto con mi familia? ¿Por qué me siento de que no soy agradecido? Y decidimos muchas veces tirar la toalla. Pero el Señor nos dice que no, que nunca es tarde, que mientras estemos respirando tenemos la oportunidad, que Él tiene un plan hermoso para nosotros. Por eso el versículo clave de esta serie está en Jeremías 29:11. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. La esperanza que es Jesucristo. No la última, sino la única. Lo que el mundo nos da no es algo permanente, sino lo que Dios nos da. Eso es lo importante y permanente. Con todo esto, hoy el Señor me puso en el corazón de platicar sobre el profeta Elías. Hay mucho que hablar de Elías, pero me voy a enfocar en cosas claves que se conectan con la serie del reinicio, de nuevos comienzos, de ir por el camino del Señor. Elías fue un profeta audaz, fue un profeta de Dios, fue un profeta que tenía denuedo, tenía boldness, no one messed with him. y para enseñarle un poquito de este profeta, tengo varios puntos allí que quiero compartirle en la pantalla. ¿Qué hace? Primero, hace que parara la lluvia por 3 años. ¿No se sienten ustedes a veces que quisieran hacer lo mismo acá en Washington? Señor, para la lluvia, por lo menos dame un mes para hacer mis cosas allá afuera. Paró la lluvia por 3 años. Fue alimentado por cuervos. Mi esposa dice que ella se comunica bien con los cuervos, no sé cómo. Cuando se pone a gritar allá afuera en el patio, yo me escondo, los vecinos, ahí está moviendo la cabeza, shut up. Pero, wow, qué hermoso que Dios usa lo que Él le dé la gana para hacer su voluntad. Vio jarras producir gran cantidad de harina y de aceite. Es toda una historia hermosa, donde él tiene esa convicción de Dios y le dice a la viuda,
hazme la tortilla a mí para yo comérmela y entonces Dios te va a proveer. Imagínate. Ya la viuda y el niño estaban listos para morir. Pero la viuda decidió escuchar la voz de Dios y siguió multiplicándose las jarras de harina y de aceite. O sea, esa convicción de fe que tenía este hombre. Vio al hijo de una viuda resucitar también. O sea, oró por este hijo y Dios lo trajo a la vida. Y también que parte de la historia que vamos a hablar hoy, que mató a todos los profetas de Baal, luego de haber llamado fuego del cielo. Los profetas, o sea, hay un solo Dios y estos profetas estaban adorando a un Dios que no existe. Básicamente al diablo, por lo que supuestamente Dios hacía, lo que le pedía, los sacrificios que le pedía. Y el otro punto que quiero decirle, que corrió más ligero que los caballos. ¿Sabían eso? Yo cuando leí eso, espérate un momentito, ¿cómo es eso? Ahí está, le pongo el versículo para que no crean que le estoy mintiendo. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Acab era el rey de Israel en ese momento. Y me imagino que el rey tenía los mejores caballos, el mejor carro. Pero el rey estaba siguiendo al profeta Elías. Este hombre era bravo, ¿no? Mejor que Superman. Yo digo, Superman es ficción, pero este hombre era con todo el poder del Señor. La cosa es que él vivió en lo sobrenatural. Él actuó en lo sobrenatural para que se viera la acción en lo natural. Muchas veces nosotros queremos ver las cosas de Dios antes de tomar acción. Y Dios nos dice, toma acción para que entonces veas mi gloria, para que entonces puedas ver mi mano amorosa y poderosa sobre tu vida, sobre tu familia. Un pequeño trasfondo de lo que sucedió en este tiempo. Ya le dije que Acab era el rey en ese momento, pero este hombre, en vez de buscar de la sabiduría que su ancestro Salomón tenía, ¿qué hizo? Tomó la mala decisión de casarse con la hija del rey fenicio de Sidón. Y su nombre era Jezabel. Los fenicios era una cultura que adoraban al dios Baal. Ellos practicaban la prostitución, el sexo, y practicaban el rito de sacrificar bebés. Wow. El Señor me movió con esto cuando estaba leyendo, porque obviamente si en realidad miramos lo que está sucediendo hoy día, estamos viendo lo mismo. Estamos viendo cómo la pornografía, especialmente en estos tiempos que mucha gente está en sus casas, son tentados y buscan la forma y caen en esto. Todos los sacrificios que se están haciendo hoy día por conveniencia, la mayoría de las veces, todos estos bebés que no fueron accidentes, Dios permitió que estos bebés fueran engendrados. Esto es todo un mensaje, pero le hago un paréntesis a esto para que ustedes me ayuden a orar por esto, porque el enemigo está atacando fuertemente, no solamente nuestra nación, sino todo el mundo. El dios Baal está buscando esos sacrificios y quizás no los traemos a un altar, pero lo traemos al altar del orgullo, de la conveniencia, del egocentrismo. Y Dios quiere nuevos comienzos para nuestras vidas. Entonces, Dios escoge a Elías como su mensajero. Un profeta habla la palabra de Dios, es un mensajero. Dios envía ese fuego al holocausto, es para quemarlo y bueno, luego de esto, Dios se glorificó. Vamos a comenzar en Primera de Reyes 19. Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Wow, yo soy muy práctico, ¿verdad? Me pongo a pensar, ¿qué rey es este, no?
Viene, mira nena, mira lo que hizo Elías. Mató todos tus profetas. ¿Qué tú crees? Qué rey, ¿eh? Convicción. Bueno, esta es otra historia, pero como muchas veces vemos al hombre, como lo ponen en la televisión hoy día, como que insignificante. El hombre es el sacerdote de su casa, y mucho más el rey Acab, el rey de la nación de Israel, y se dejó controlar. ¿Por qué? Porque permitió que Jezabel trajera esos ídolos, esas costumbres, hacer altares para el dios Baal. Y esto sucede cuando tenemos esos yugos desiguales que dice la palabra. Si nos casamos o buscamos hacer una familia con una persona que no tiene la misma fe que tú tienes, trae conflicto. Y esto es lo que sucede aquí. Quizás Acab quería traer paz entre las naciones, y lo que terminó haciendo fue traer al enemigo, infiltrarlo en el pueblo de Israel. Versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos. Entonces él tuvo miedo. Elías dice: wow, me voy. Y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Beerseba, que pertenece a Judá. Dejó allí su criado. Versículo 4. Y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Se cansó, ya se acabó. Estaba totalmente actuando opuesto a como esa convicción que él tenía. Wow, con esa fe. Yo leí una lista como de por 6 cosas nada más de cómo Dios había usado la vida de Elías. ¿Y qué sucede? Por una amenaza de una persona que ni siquiera era una persona que tenía el temor de Dios. Decidió huir. Decidió huir. Decidió básicamente tirar la toalla. Nos pasa así a veces, ¿no? Yo me pongo a pensar, wow, después de todo esto que sucedió, todo esto sobrenatural, cómo Dios venció. Al final del día, Elías era un hombre que se cansó, se deprimió, estaba exhausto ya de todo lo que había hecho para el Señor. Imagino que él pensaba que todo iba a quedar bien, color de rosa, todo iba a ser bonito, lo iban a levantar en los hombros. ¡Wow, Elías, Elías! Pero no sucedió así. En vez de quedarse y descansar, recibe amenazas. Y él dice: ya esto cansa. No puedo creer que después de todo lo que hice para el Señor me vaya a suceder esto. Señor, mejor morirme ya. Ya no quiero pasar por más problemas. Pero yo pensando, Jezabel, si en realidad ella tenía esa potestad de matar a Elías, en vez de mandarle una amenaza, ¿por qué no envió un pelotón de soldados para matarlo? Dios protegió a Elías. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros cuando Dios nos llama a hacer algo, no salir huyendo, no esconder la luz debajo de la mesa, no quedarnos callados si el enemigo quiere callarnos la boca cuando se refiere al Evangelio, a la palabra de Dios. No tengamos temor de lo que somos. Somos hijos de Dios, tengamos esa convicción, porque Dios se va a glorificar en tu vida si no decaes, si no tiras la toalla. ¿Alguna vez has trabajado duro? Como dije, quizás en el ministerio, en tu trabajo, tu familia, y te pagan mal, te calumnian. Se siente feo, ¿verdad que sí? ¿Quién tiene ganas de volver a servir, a ayudar? Mucho más en el ministerio cuando lo hacemos de corazón
y vemos que las personas quizás dedicaste mucho tiempo, dedicaste dinero, dedicaste mucha oración, los levantaste y después te dan la espalda, te calumnian. Es duro. Y muchas personas dejan los caminos de Dios por eso. Pero no podemos, Dios no tiene culpa de eso. El ser humano es pecaminoso, el enemigo también se envuelve. Y nuestra mirada tiene que ser siempre en nuestro Dios, en Jesucristo, Señor nuestro. No en las circunstancias, no en las personas. A Jesucristo lo crucificaron. A pesar de todo lo que hizo, imagínense, lo que nosotros pasamos es nada comparado con lo que el Señor pasó. Versículo 5. Se recostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una carne asada, una torta cocida sobre las brasas y una cantinflora de agua. Luego comió, bebió y se volvió a recostar. Entonces el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Wow, un servicio mayor que un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? No tuvo que poner alarma para levantarse, la comida, room service, se la trajeron allí todo. Dios se ocupa de sus ovejitas, de sus siervos, de sus discípulos. Muchos milagros han sucedido en nuestras vidas al mirar que no hay salida, pero el Señor de una forma u otra, Él provee. Dios es un Dios de provisión. Una de las 5 oraciones que tenemos siempre aquí en New Hope es la provisión. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, Él nos va a proveer. Así que no nos enfoquemos en la provisión, sino enfoquémonos en el proveedor. Versículo 8. Se levantó, comió y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tremenda comida. 40 días. Yo me como una carne asada y a las 5 horas ya tengo hambre otra vez. Y este hombre, 40 días. Allí se metió en la cueva donde pasó la noche. Y he aquí que vino a él la palabra del Señor y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Y él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Estoy frito, estoy cansado, estoy harto. Dios sabía lo que le estaba pasando a Elías. Y le pregunta, ¿qué haces aquí? Adán y Eva, ¿por qué te escondes? Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios sabe, pero Él quiere escuchar de nosotros. Y muchas veces cuando nosotros estamos orando, o quizás hasta ni oramos porque decimos, Dios sabe mis problemas, ¿para qué molestarlo? ¿Para qué decirlo? Dios quiere escuchar lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces cuando lo compartimos, el Señor también te va hablando y te va diciendo. Así que no dejemos eso arraigado en el corazón, compartámoslo con el Señor. Versículo 11, Él le dijo, sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba. Un grande poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado.
13 y 14 no lo voy a mostrar, pero es lo mismo. Le vuelve a preguntar, Dios, ¿por qué? ¿Qué haces aquí? Y le vuelve, porque no hay nadie, porque estoy solo, porque tus altares están derrotados, están derrumbados. Elías se sentía solo. Algo curioso de este pasaje es que a pesar de todo este ruido, terremoto, viento, fuego, Dios no se encontraba en nada de eso, sino en la voz apacible. Se encontraba ahí. Y yo me pongo a pensar, Elías se puso a enfocarse en el ruido de Jezabel, en las cosas que iban a suceder. Nosotros muchas veces nos pasa igual. Nos enfocamos en el ruido de lo que está pasando, de las circunstancias, de la política, de lo que te dicen, lo que no te dicen. A mí me han dicho hasta del mal que voy a morir, perro muerto, y ¿qué importa? ¿Qué importa si yo sé quién soy en Cristo Jesús? Tenemos que tener la convicción y la identidad de quiénes somos y no dejar que nadie vaya a hacerte creer lo que no está aquí en la palabra. ¿Quieres saber quién eres? Mira la palabra. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, la niña de sus ojos, más que vencedores en Cristo, coherederos con Cristo. Con esa nada más ya estás. Pero ¿qué creemos muchas veces? El ruido de las cosas en vez de la voz apacible del Espíritu Santo en nuestros corazones. Aprendamos a caminar por fe y no por vista. La vista solamente nos muestra lo que está sucediendo en el momento, no nos muestra lo que está en la palabra. Si va con la palabra, gloria a Dios. Si no va con la palabra, no te agarres de eso. Agárrate de las promesas de Dios. Dios le dice a Elías que habían 7,000 hombres que no habían doblado rodilla a Baal, que estaban listos para guerrear. Elías no estaba solo. Especialmente en este tiempo de pandemia pensamos mucho que estamos solos, que nadie se preocupa, estamos aislados. Primeramente, ¿qué estás haciendo para no quedarte aislado? ¿Estás en comunidad? ¿Estás buscando a la iglesia? ¿Estás buscando a tu gente para que en momentos de necesidad o que necesites abrir tu corazón, encuentres a alguien espiritualmente maduro para compartir? El enemigo te quiere aislado, te quiere solo, te quiere acusar, te quiere hacer sentir que estás solo, pero no estás. Muchas veces el Señor me pone en el corazón orar por ustedes específicamente, por alguien. El Señor hace eso también con otras personas que oren por ti. No estás solo. La palabra dice que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. No estás solo. Al final, Jezabel pagó el precio por haberse metido con el ungido de Dios. El Señor lo había declarado, dijo que iba a morir, iba a ser comida por perros. Yo sé que es algo gráfico, pero así, eso fue lo que sucedió. Lean la palabra. Fue empujada por una ventana del palacio, cayó como melocotón, no sé cómo se dice. Y los perros salvajes la trituraron. No había suficiente, dice la palabra, para enterrarla. Wow. No podemos ir en contra de Dios. No podemos utilizar las influencias del liderazgo tampoco para ir en contra de la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado también a las personas que apoyamos. Si están a favor de Dios, gloria a Dios. Si el mundo está completamente en contra tuya y tú estás con Dios, tienes toda la ventaja.
Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Esa es tener la identidad en nuestras vidas. ¿Qué pasa al final? Eliseo le pasa la posta, Elías le pasa la posta a Eliseo, a su discípulo, y el Señor se lo lleva en un carro de fuego. Una de las dos personas que no mueren físicamente, sino que Dios se los lleva. Wow. Yo digo, Señor, y aquí estoy yo. Yo también me quiero ir en un carro de fuego, un Lamborghini, no sé qué carro de fuego es. La cosa es que él decidió hacer la obra de Dios. Decidió mirar más allá de las circunstancias. Decidió escucharle a Dios en vez de escuchar el ruido, y Dios lo levantó. ¿Qué ruido estamos escuchando nosotros? ¿Qué voces estamos escuchando nosotros? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Necesitamos nuevos comienzos? Todo va a comenzar cuando decidimos agarrarnos del Señor, agarrarnos de su palabra y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esas cosas viejas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Voy a reiniciar mi vida. Usamos esta gráfica, los que son más o menos, estos muchachos no conocen de esto. Miran esta gráfica y dicen, qué feo, qué mal trabajo. Así eran los juegos de video antes. Así eran las computadoras antes. Por eso en inglés le decimos reset, reinicio. Las computadoras había que darle los juegos de video, hacerle mucho reset para comenzar. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer ese reset, ese reinicio en nuestras vidas y dejar toda esa basura. Ayer mismo le estaba diciendo a mi esposa, mi programa de Excel no está trabajando bien y hangs. ¿Por qué? Porque la memoria está corrupta, es corrupted memory, ¿no? Y se me vino ahora de que muchas veces necesitamos un reset en nuestras mentes porque tenemos mucha cosa corrompida en nuestras mentes. Necesitamos limpiar eso con el Espíritu Santo y decir, Señor, ayúdame, lléname de ti. Ya no quiero confiar en estas circunstancias, sino confiar en tu palabra. Sabe que los obstáculos no te descalifican. Porque no te aceptaron en un trabajo, no quiere decir que eres lo peor. Porque no pudiste completar algo, no quiere decir que eres lo peor. Es parte del capítulo que estás en este momento. Pero tú agárrate del Señor, cierra ese capítulo y deja que el Señor te ayude a comenzar uno nuevo. Uno nuevo. Quiero compartir los próximos pasos. No se nos olvide el capítulo que Dios tiene para nosotros. Me comprometo o me reconcilio con Jesús y lo hago mi Señor y Salvador. No es solamente buscar en la palabra, buscar los métodos o las cosas y decir, bueno, ya estoy bravo como Elías. La palabra es activa y viva y transforma. Pero sucede cuando nosotros abrimos el corazón y le creemos más a Dios que a las circunstancias. Cuando decimos, Señor Jesús, no solamente te acepto como mi Salvador para tener vida eterna, sino te declaro como mi Señor. O sea, quiero seguir tus pasos, quiero ser obediente a tu palabra. No quiero ser cristiano de domingo, no quiero ser simplemente un consumidor de tu palabra, sino quiero ser un hacedor de tu palabra, un discípulo de Cristo. Muchos, si son como yo, algunos de ustedes que les gusta ver los resultados, estamos quizás haciendo muchas cosas, quizás no descansamos y nos pasa como Elías, nos deprimimos o nos desesperamos, nos desanimamos cuando no vemos los resultados que queremos. Es importante tomarse un tiempo. Saca ese tiempo
tu día de descanso, como trabaje, pero saca un tiempo para descansar en el Señor y en lo físico. Por eso, 2, tomaré tiempo para descansar, estar tranquilo y buscar claridad para mis próximos pasos, especialmente durante un obstáculo o situación difícil. ¿Qué próximos pasos el Señor te está poniendo ahora en tu corazón? O quizás te está diciendo, necesitas hacer un cambio. Necesitas tomar necesitas que yo te enderezca el camino, como dice la palabra. No, Señor, pero me gusta por acá. No, confía en mí, depende en mí. No mires al ruido, enfócate en mi palabra y en mis promesas. 3, confiaré en el susurro de Dios y no en el ruido que otros hagan para descarrilarme de mi llamado y propósito. Confiaré en Dios y no en los resultados. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? No porque Dios no te escoge, sino porque tú mismo te descalificas del llamado de Dios. Cuando venimos a Cristo, todos tenemos dones, tenemos talentos, somos parte del cuerpo de Cristo. Dios quiere usarte, pero todo depende de ti. Dios es por amor y no por la fuerza. Y los que somos padres entendemos. Quizás cuando pequeños podemos forzar a los pequeños, nuestros hijos, pero ya grandes, ellos tienen su libre albedrío como nosotros también. Y quiero cerrar con la oración, comenzar con la que está en pantalla. Amado Padre, gracias por compartir la historia de Elías. Reconozco que muchas veces he confiado en los resultados en vez de tratar de ser obediente a tu palabra. No quiero que el ruido de este mundo y las opiniones de otros amortigüen tu apacible voz. Recuérdame a fijar mis ojos en ti y no en los demás. Señor, hay tanto ruido en este mundo, hay tantas cosas, tanta comunicación que nos tiran. Al final del día, se nos olvidó escuchar tu voz. Se nos olvidó buscar de ti. Señor, queremos hacerte prioridad en nuestras vidas. Que cuando nos despertemos, nuestra acción no sea buscar las redes sociales, sino buscar de tu presencia, buscar de tu voz, buscar de esa voz apacible que me ayude a tomar decisiones sabias, a manejar mejor mi tiempo, a hacer cambios en mi vida que te glorifiquen y que sean de bendición para mí y mi familia. Perdóname, Señor. Límpiame. Reconozco que he estado enfocado mucho en los ruidos, en las circunstancias. Quiero enfocarme en ti para que tu obra sea hecha en mi vida, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén.